Hola hermanos, el día de hoy, 21 de agosto del 2019, es miércoles de la 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria obligatoria muy linda, la del primer Papa Santo, declarado santo, del siglo XX. Se trata de San Pío X, Giuseppe Melchiore Sarto, nacido un 2 de junio de 1835 en Riese, en Italia. Fíjense, de una familia muy humilde, pero es que el muchachito desde pequeño mostró dotes de una verdadera piedad, de una inteligencia bastante amplia. Su párroco le ayudó, gracias a Dios, tarea que tenemos los párrocos, ¿no? Y vean ustedes cómo él le fue llevando poco a poco. Entra en el seminario en Padova y es ordenado sacerdote un 18 de septiembre de 1858. Desempeña varias tareas. Sus parroquianos, a las parroquias donde él estuvo, hablaban mucho de él, ligado también a la formación en el seminario. Y en fin, en 1884 es nombrado obispo en Mantua y para 1893 es nombrado cardenal por el Papa León XIII y lo traslada a Venecia. Siempre con una actitud sumamente sencilla, muy cercano, un hombre de una piedad muy grande. Y bueno, cuando muere el Papa León XIII en 1903, el cónclave pues duró 4 días, hubo 7 votaciones. Acuérdense que en aquel tiempo solo se votaba una vez en la mañana y una vez en la tarde. Y bueno, ahí hay una historia un poco simpática, ¿no? Porque fíjense que realmente quien había sido elegido, el que tenía los votos de la mayoría, era el cardenal Mariano Rampolla, del Tíndaro, el secretario de Estado de León XIII. Pero resulta ser que canónicamente todavía estaba en boga aquello de que los países católicos podían vetar la elección de un papa que ellos no quisieran. Y entonces ahí entró el problema. El cardenal Rampolla, un santo, realmente es un santo, pues declinó a la candidatura y así fue elegido el papa, el cardenal Sarto, que adoptó el nombre de San Pío, o de Pío X, no San Pío, Pío X. Y vean ustedes, la primera de las cosas que hizo para reformar fue eliminar cualquier injerencia de los poderes de este mundo en las elecciones de los santos padres. Por eso también él se va a dedicar, una de sus tareas es promover la codificación de todas las leyes de la iglesia. Él no verá ese proyecto porque ese es el código de 1917, lo firmará su sucesor, que es Benedicto XV, pero realmente el proyecto fue de él. Miren, interesantísimo en el tema de la catequesis, por eso es el patrono de los catequistas, fíjense. Además, permitió que los niños accedieran a la comunión a una edad más temprana. En fin, es un gran promotor. Pues todo podemos resumirlo en su, llamémoslo, en el eslogan de su pontificado: instaurare omnia in Cristo, es decir, restaurar todas las cosas en Cristo. Su lucha contra las herejías de la época, el modernismo, la herejía del modernismo, no contra las cosas modernas, el modernismo, que es una negación de la divinidad en el fondo. Y bueno, ya un montón de elementos que están detrás. Él muere unos días antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Él muere un 20 de agosto de 1914 y va a ser canonizado en 1954 por el Papa Pío XII, que lo había conocido. O sea que vean ustedes la belleza de la historia de estos hombres. Un papa santo. Alguno dirá, bueno, pues si los santos padres, sí, bueno, pero perdón, pero es que todos tenemos la vocación a la santidad. Él solo supo hacer buen uso de los medios que el Señor puso en sus manos. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo el libro de los jueces, ¿no? Capítulo 9. Ay, Dios mío, qué historia. La eterna historia de ese conflicto entre la llegada a la Tierra Santa y el nacimiento del reinado en Israel. Hay esa tensión. El pueblo quiere tener rey, quieren tener una cabeza. Pero miren la historia que está detrás, porque eligen a uno que no era el más adecuado. Eso ocurre en algunas ocasiones. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Bet Miló y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Jotam, quien subió a la cumbre del monte Garizim y desde ahí levantó la voz y clamó: escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey. Le dijeron al olivo: sé nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera: ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió: voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir a presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vid les respondió: voy a renunciar a mi vino que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza: ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió: si de veras quieren hacerme su rey, vengan a descansar bajo mi sombra, pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Cobijarse bajo mi sombra. ¿Qué zarza, Dios mío, si es un espinero?
Sí, pero esa es la imagen. Cuidado, muy linda. Fíjense lo que dicen cada una de las respuestas. La higuera, la vid, el olivo, todos dijeron lo mismo. Ir a presumir por encima de los hombres. Ese es el detalle, ¿no? ¿Para qué queremos ser electos? ¿Para qué queremos ser llamados a representar una tarea, una misión? Para presumir, para tener un título, para que todos nos miren, para que aquel profesor que dijo de nosotros que nunca vamos a llegar muy lejos, pues vea que sí llegamos, para competir con nuestros hermanos. Ojo, que es Jotam, el hermano de Abimelech. O sea, nótenlo. Es una figura interesantísima, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a aceptar las responsabilidades que Dios pone en tus manos? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. Recuerden que la palabra Melech, por eso llama la atención, Abimelech, fíjense, Melech en hebreo es rey, pero también es servidor. Y es que el que está al frente está para servir. Ojalá lo entiendan algunos, ¿verdad? Que alcanzan el poder, pero para servirse con cuchara grande. El Evangelio está tomado del capítulo 20 de San Mateo. Es un texto largo, lo conocemos, la parábola de los trabajadores. Ay, que a todas horas va a buscarles el Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario al día, por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana y vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagan lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Qué belleza de texto, ¿no? Miren, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que no queremos ganar? ¿El cielo? Bueno, es un denario, digamos. Eso es lo que el Señor nos promete a todos por igual. La belleza más bien de trabajar desde la primera hora debería de ser gratitud de parte nuestra. Sí, qué bueno que hay otros hermanos que van llegando y se van sumando, que se van convirtiendo, que van entrando a la fe. Perfecto. Ustedes y yo de repente, supongo, hemos comenzado desde pequeños, ¿no? Llegamos a la fe por nuestras familias, por nuestra formación primera. Fantástico. Que soportemos el peso del día. Ay, por favor. ¿Cuál es el miedo de servir en la viña? ¿Cuál es el miedo de estar al servicio del Señor? Yo creo que aquí el reclamo es sencillamente por medidas mercantilistas, pero las medidas mercantilistas no entran en el reino. Tenemos que tener el corazón de Dios y gozarnos con la posibilidad de servir en este reino. Así que, si el Señor te llamó desde que eras pequeño, feliz tú, alégrate por ello. Te llamó cuando ya estabas mayor, bueno, la vida te dio unos par de volteretas. Fantástico, bienvenido. No llegues quejándote, ponte a trabajar también. El tema es trabajar en la viña, de eso es lo que importa. Les decía yo que San Pío X es el patrono de los catequistas, y entonces quiero invitarles a orar, no por los catequistas, a orar como que si fuéramos catequistas. Yo lo fui, en mi juventud fui catequista, y entonces lo digo con mucha honestidad, me sumo a esta oración, pido por mis hermanos catequistas, tantas personas que hacen bien en la iglesia, educando en la fe. Señor, nos gustaría sentirte siempre cercano como un amigo, para que nuestra tarea de sembradores nos resulte más fácil. Nos gustaría quererte y comprenderte como tus amigos de Betania. Enséñanos a descubrirte en nuestros hermanos, porque cada vez que los escuchamos y ayudamos, realmente te escuchamos y ayudamos a ti. Disipa, Señor, nuestros temores, afianza nuestra decisión de ser catequistas, fortalece nuestra voluntad que oscila entre sí y el no. Llena nuestra ignorancia con tu claridad, nuestro cansancio con tu fortaleza, nuestro egoísmo con tu amor, nuestra desilusión con tu esperanza. Señor, agradezco tu elección y la confianza que pones en mí, con humildad, pero con alegría y esperanza. Hoy quiero repetirte una vez más, Señor, cuenta conmigo. Amén. El Señor que nos elige, Abimelech. Este sí se perdió. Ojalá y nosotros sí entendamos para qué nos llama el Señor. Que Dios le bendiga.